Estamos en comunicación con el ministro de Hacienda de la provincia de Río Negro, Luis Weisberg. Luis, buen día, los saludamos aquí el equipo, Pablo, Gerardo y Mario, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ministro, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, indudablemente lo planteamos hoy y tiene que ver con estas reuniones que se vienen dando en la mesa de la función pública, liquidación del adelanto, bueno, un poco para conocer más en detalle. Hemos hablado con todos los protagonistas. Me imagino que el ministro y el equipo, cada vez que hay una de estas reuniones, empieza a sufrir y empieza a hacer más numeritos. Me hace acordar un poco a la servilletita, ¿viste? Donde se anotaban ahí números como para ir diciendo, llegamos, no llegamos, para colmo ahora, ¿viste? Aguinaldo, compensaciones, debe ser bastante complejo, ¿no? El adelanto sé que también fue, a ver, decir de una manera, no esperado, porque un adelanto 5 días antes de pagar un salario también debe complicar más allá de un trámite. Sí, realmente, digamos, estamos llegando con muchísimo esfuerzo a fin de año y lógicamente que las charlas paritarias buenas, digamos, creo que buen diálogo durante todo lo que llevamos de este año, más allá de distintas posiciones, de distintas formas de entender las situaciones, pero creo que estamos llegando a un cierre de año que si lo enmarcamos dentro del contexto, estamos cerrándolo de la mejor manera posible. Y sí, es cierto, digamos, esto último que se vino dando de anticipo, la verdad que la propuesta original en ambas mesas, tanto en la de la función pública como en la de la UNTER, fue otorgar el 16% en el mes de noviembre, y ese 16%, el fundamento de ese 16% era un desagregado de un 10% correspondiente al recupero del tercer trimestre del año en temas inflacionarios y un 6% genuino de aumento en el mes de noviembre. Una de las propuestas antes del cierre del acta fue otorgar el 16% en el mes de noviembre. Ahora, en el transcurso del diálogo, más que nada en la mesa de la UNTER, en el Ministerio de Trabajo, surgió la alternativa de adelantar ese 10%. O sea, vamos entendiendo la situación. Nunca, desde nuestra posición, nunca se habló de que ese 10% pueda ser retroactivo, precisamente por esta proyección y el cierre del año que nosotros estábamos planteando. Nunca el 10% fue planteado retroactivamente. Incluso también los indicadores de inflación se conocen casi 2 meses después, a que o mes y medio después, si uno ya tiene liquidado los salarios. Entonces, partiendo de esa base que no fue entendido nunca, ni planteado nunca como retroactivo, y que una de las propuestas anteriores al cierre del acta fue otorgar el 16% en el mes de noviembre, y que surge fundamentalmente de la mesa de la UNTER la posibilidad de que ese 10% se adelante, se anticipe en la última semana del mes de octubre, así fue como encaramos o cerramos las actas en ambas mesas paritarias. Ahora bien, se cumplió lo estipulado en las actas, tal lo acordado, se anticipa ese 10% antes del pago del cronograma habitual del sueldo, cosa que no recuerdo yo, al menos desde que soy ministro, que hayamos hecho algún anticipo de lo habitual, anticipo de sueldo, ¿sí? Pero no deja de ser esto, que se anticipe una parte del sueldo a cobrar en cronograma normal y habitual, que se anticipe en la última semana del mismo mes que se devenga el sueldo. Entonces, eso quizás fue lo que llevó a tener este ida y vuelta este último tiempo, pero creo que desde ambas partes sabíamos, o al menos la mesa donde yo participo y donde yo tenemos el diálogo, que es la mesa de la función pública, ambas partes sabíamos que esto era así, sabíamos que que ese 10%, cuando uno lo retrae de lo que es el salario completo de un mes, digamos, puede inferir que uno depende, puede inferir cualquier cosa con respecto a lo que significa nominalmente ese monto, pero creo que todos hicimos o entendimos lo que realmente se
se charló en esa reunión paritaria. Ahora bien, esta revisión, ayer hablamos de rever, o alguno que tenga alguna duda con respecto a la liquidación, es siempre recibido tanto por los liquidadores de sueldo de cada organismo como por la función pública. Errores puntuales en la liquidación hay siempre. Uno ahora, digamos, está sobre la mesa el planteo de la liquidación, pero se imaginan que con 55.000 empleados públicos, normalmente, todos los meses, hay algún error de liquidación, ya sea por llegada de datos tarde, por novedades informadas tarde, o por algún error de algún liquidador en tanta cantidad de empleados públicos. Entonces, es normal y habitual que se hagan correcciones, que se paguen diferencias por complementaria, que se paguen en tiempos normales, en liquidaciones normales. Entonces, acá lo que nosotros hablamos hacer, que completamente a disposición para aclarar cómo es la liquidación. En materia económica financiera está claro que el monto es exactamente liquidado, no hay una diferencia en el monto salarial liquidado en el mes. Entonces, la charla de ayer fue en este sentido, digamos, quien crea o quien necesite una explicación, o quien crea que la liquidación fue mal realizada, están abiertas todas las puertas de los liquidadores de sueldo de sus respectivos organismos, incluso la función pública está respondiendo desde que aconteció esto, está respondiendo millones de preguntas al respecto, y hasta ahora no hemos encontrado errores en esa liquidación del 10%. Ministro, a ver, yo tenía entendido que quien había solicitado el anticipo del 10% era ATE, no UNTER, como usted me lo está diciendo, bueno, me está aclarando y me está corrigiendo, que ahí es donde se pide este anticipo, y a partir del momento en que se da, se genera una expectativa para con el trabajador de estar percibiendo entre unos 10.000 y unos 15.000 pesos de anticipo, ¿no? Cosa que fue muy por debajo el monto, no tanto en los docentes, sino en el resto de los trabajadores, sobre todo de la administración central. Y ahí se comenzó a hablar, bueno, de que ese incremento o ese anticipo tenía descuentos, se hablaron de ítems como créditos o cuotas por cuotas alimentarias. Esa es la realidad, digamos, este incremento de ese anticipo del 10%. Venía con esos descuentos y a ver, si ese descuento es tan significativo como si tuviera que haber cobrado 10.000 y cobró 4.000. ¿Es así? A ver, las dos preguntas. En la última paritaria, digamos, habitualmente este último tiempo las reuniones paritarias se fueron, si bien son dos paritarias distintas, pero se fueron desarrollando en distintos lugares y distintos integrantes o sindicatos se fueron desarrollando en los mismos días y a la misma hora prácticamente. O sea que estábamos en comunicación, digamos, permanente en todos los ámbitos paritarios. El transcurrir del diálogo paritario fueron tres reuniones donde fueron planteándose distintas propuestas, distintas alternativas. Y recuerdo que la última propuesta de la provincia, digamos, previa al cierre, fue, como te decía, liquidar el 16% en el mes de noviembre, que contenía o se desagregaba en un 10% correspondiente al recupero y 6% correspondiente a un aumento del mes de noviembre. Esa fue la última propuesta. A eso, digamos, nosotros en la mesa de la función pública no teníamos, estábamos explicando la situación, en ese diálogo estábamos, cuando desde la mesa de la UNTER surge o hay un pedido adicional de los gremios de que ese 10% pueda adelantarse. Eso con respecto a la primera parte de tu pregunta, Pablo. Con respecto a la segunda parte, lógicamente que acá, cuando uno analiza los descuentos, salvo los descuentos de ley, que son para todo el mundo igual, para los 55.000 empleados de la Administración Pública del Poder Ejecutivo igual, hay otro tipo de descuentos que hay que analizarlo desde el punto de vista personal.
¿no? Entonces ahí, desde el punto de vista personal, cada uno tiene su, a ver, cuando hablamos de, como bien vos dijiste, cuando hablamos de cuota alimentaria, cuando hablamos de descuento por crédito, cuando hablamos de algún tipo de descuento por préstamos, sean sindicales o lo que fuera, o cualquier código de descuento que esté involucrado dentro del recibo y que no sea aporte de ley, hay que entender la situación particular de cada empleado. Ahora, lógicamente, que cuando uno hace una liquidación, lógicamente no puede, digamos, estaríamos incumpliendo la ley desde la función pública, sino haríamos esos descuentos que, en definitiva, una cuota alimentaria es una sentencia judicial, en definitiva, un descuento por un préstamo es una orden que recibe la provincia de descontar en determinada cuenta con el consentimiento del empleado. Entonces, digamos, hubiéramos incurrido ahí sí en un error legal si no hiciéramos los descuentos. Pero esto tiene que ver con cuestiones personales de cada empleado. Entonces, eso es un poco, uno espera, digamos, cuando uno dice aumento del 16%, suponiendo que no se hubiera adelantado el 10%, se hubiera pagado el 16% en el mes de noviembre, y hubiera estado correcto, no hubiera habido el reclamo o la interpretación que hubo en este sentido. Ministro, una cuestión que tiene que ver con esto que está hablando ahora y que fue el adelanto del 10%. Se hizo por planilla complementaria como estaba pactado. Lo que también se pide es esto, ¿no? Saber cuáles fueron los descuentos aplicados en este adelanto, que muchos de los empleados no lo tienen. ¿Es esta la instancia ahora donde pueden acercarse, donde pueden preguntar? Exactamente. Quizás, bueno, lógicamente nosotros no es que vuelvo a repetir, esto yo no recuerdo instancias donde se haya hecho un anticipo así a cuenta de un sueldo. En lo privado, en la empresa privada es normal y habitual hacer anticipo de sueldo, que después cuando se liquida o se paga normalmente el sueldo se descuenta. Pero lógicamente que nunca se ha cerrado a atender a los empleados o a explicar el formato de la liquidación o a explicar cómo fue liquidado, y hasta ahora yo puntualmente, digamos, cuando surge todo esto, digo, bueno, habrá habido errores. Empecé a chequearlo acá adentro en lo que corresponde a lo que es el Ministerio de Economía, a ver liquidaciones, puntualmente las chequeé yo, casos testigos, casos puntuales, y no encontré errores. Quizás sí habrá que profundizar en la explicación, como lo hablábamos ayer en la mesa de diálogo puntualmente en la mesa de la función pública con el gremio ATE y UPCN. Bien. Ministro, después de la reunión, quedó mejor la situación. Tuvimos movimientos gremiales, cortes de puente la semana pasada. Por lo que yo estoy interpretando, en definitiva el Estado sigue pensando lo mismo, que la liquidación es buena, con la salvedad de que si hubiera algún caso puntual, se va a revisar. O sea que no se ha avanzado en ese reclamo, que además, en el caso de Gremio ATE, ha crecido, ha venido con otras cuestiones que también tiene que ver con la función pública, más que con economía, se habla de precariedad laboral, bueno, otras situaciones que hasta este conflicto no lo veníamos escuchando. La sensación suya, después de la reunión de ayer, es que, por lo menos se entendió mejor lo que ha pasado hasta este momento. Sí, en lo que es al menos en la mesa donde yo participo, la mesa de la función pública, más allá de todo conflicto, digamos, y más allá de que cuando nos ponemos a charlar o a dialogar, estamos los que integramos ahí, no hay nadie más, el diálogo es excelente. Hay un alto grado de entendimiento de situaciones, y más en contextos como esto. No podemos dejar de no entender los fundamentos que pone un gremio cuando vivimos un contexto inflacionario y cuando vemos que no alcanzan los sueldos. Eso desde la provincia jamás lo pensamos o no entendemos esa situación. Ahora lo que nosotros como provincia también hacemos reflejar en esa mesa es que
nosotros hacemos lo imposible cuando las cuestiones económicas o cuando los ingresos se ven disminuidos o cuando el contexto inflacionario, no solo hay que mirarlo desde la parte salarial, hay que mirarlo desde el Estado en su totalidad cumpliendo su rol, cumpliendo funciones básicas. El Estado es un gran consumidor de bienes y servicios en materia de seguridad, en materia de salud. Entonces también se choca en el mercado con precios más altos, más elevados y a veces muy poco fundamentados, como en el tema salud. Realmente es exorbitante el aumento de precios que van muy por encima de lo que es la inflación. Entonces, esos dos extremos, digamos, la provincia fundamentando este equilibrio que tiene que mantener para seguir pagando en tiempo y forma con la responsabilidad que siempre ha tenido de pagar los salarios. Y por otro lado, extremadamente fundamentada la situación gremial de los trabajadores que hoy se encuentran en un contexto donde los golpea la inflación. Cuando hay ambos extremos tan fundamentados, digamos, es imposible no tener un diálogo correcto, de entendimiento, y que para avanzar en el mejor sentido tenemos que llegar a un punto intermedio, porque si no hubiéramos podido llegar hasta este momento o cerrar de esta forma como estamos cerrando el año. Yo pensaba, bueno, que ha sido más que un año complejo, ¿no? Y a lo mejor en otros años, con esta complejidad económica de siempre, ministro, estaríamos llamándolo para ver si podemos confirmar el aguinaldo o qué va a pasar con el salario del mes de diciembre, ya por enero. Y la realidad es que dentro de ese compromiso ya el Estado ha asegurado un incremento del 14% para arrancar el 2023. ¿Estoy bien así, explicándolo? ¿Falta un 14% más? Claro, o sea, para el mes de enero, pero corresponde al año 2022. Claro, por eso, claro. No, más o menos, ya eso ya está cerrado, digo, que ya es un compromiso asumido. Sí. Por eso dentro de esta... Pero aparte, Pablo, también desde la provincia siempre, o estas últimas paritarias o en estos momentos, siempre hemos tenido esa capacidad de que en la siguiente reunión paritaria no solo hablamos de los aumentos a dar para adelante, sino hablamos de revisiones de cómo nos fue para atrás. Y ahí, digamos, estamos casi siguiendo la inflación. Lógicamente que la temporalidad hace mucho, pero a veces lo hace porque no está el indicador al momento de liquidar en los salarios o al momento que cierra la liquidación de los salarios. Entonces, es un escenario donde la provincia, digamos, en una paritaria se han dividido siempre en dos. La primera parte de un diálogo paritario tiene que ver con cómo cerró el trimestre anterior y revisión y la forma de recuperar esa pérdida, porque realmente hay desvíos importantísimos en materia de proyecciones. Y después la segunda parte de una reunión paritaria tiene que ver con, bueno, cómo vemos para adelante y qué aumentos podemos dar, previendo que posterior a que pase la realidad o que pase el trimestre efectivamente, tengamos una próxima encuentro paritario con una próxima revisión. Entonces eso creo que es un aliciente también para todos, para avanzar. Ministro, aprovecho la oportunidad, le voy a cambiar un segundito de tema. Por supuesto usted sabe que se están trabajando en todos los presupuestos. Y por ahí escucho en los municipales, sobre todo aquí en Carmen de Patagones, la falta de previsibilidad en la presentación de un presupuesto porque las provincias, en este caso, no tienen todavía certeza y proyecciones. Y le quería preguntar a nivel provincia si Nación da algún tipo de proyecciones como para que usted, más o menos en los números que van a manejar para el presupuesto 2023, se trabaje con algo un poquito más sólido de lo que ha pasado en los años anteriores. Mira, Pablo, justamente estoy, digamos, ahora a las 9 tenemos reuniones de comisiones en la legislatura precisamente para exponer el presupuesto ante los legisladores. Por eso estamos yendo para allá. Pero sí, vamos a ver, proyecciones del Estado Nacional a las provincias, las pautas macrofiscales que da las provincias para confeccionar el presupuesto, las tenemos habitualmente. Este año las volvemos a tener, pero por ejemplo, nos situamos en lo que era el presupuesto anterior, cuando estábamos charlando o armándolo, el que estamos transitando hoy,
y la variable inflación era del 35% en esa pauta macrofiscal. Entonces, con eso ya creo que te digo todo, que los desvíos en las proyecciones son tan grandes, tan inesperados, que a veces lo numérico pasa a ser secundario. Claro. Y el presupuesto tiene que ser un generador de herramientas para que las provincias o mismo los municipios puedan elegir o tener distintos escenarios cuando el escenario complejo o coyuntura compleja que estamos viviendo cierra algunas cuestiones, como por ejemplo mercados financieros, como por ejemplo precios, como por ejemplo renovación de contratos, licitaciones de más corto tiempo, es todo un análisis. Entonces hoy en día creo que el presupuesto lo que tiene que tener es la posibilidad de brindar herramientas a una provincia o a un municipio para poder afrontar las coyunturas o tener distintos escenarios posibles para afrontar coyunturas de este tipo. Bien. Lo numérico, ya te digo, si al principio de este año teníamos que la inflación iba a ser del 35% y eso fue medio año, el 35% fue a junio, entonces con eso ya creo que queda desvirtuado todo tipo de proyección que uno hace del Estado Nacional. Pasa a las provincias como pauta macrofiscal. Bien, permítame preguntarle, ¿el 35 a cuánto se fue? ¿En cuánto lo cierra al final? Del 35 del proyecto. Todavía falta el dato, pero no ve más arriba de 90. Del 90. Seguro, 5 seguro. Bien. Uno a veces con el presupuesto quiere ya entender que el año que viene va a ser mejor. Yo recuerdo que allá por enero nos dijeron que teníamos que proyectar una inflación del 45% y era una locura, ¿no? Y fíjense, terminamos en el 90%. Por ejemplo, ahora vamos a encarar un proyecto de presupuesto para el año 2023 con el 60% de inflación. 60 para el año que viene. Macrofiscal dada. Bueno, y cada uno va a abrir su juicio de si eso parece que está bien, parece que va a llegar. No he hablado con ninguno de ningún estrato nacional, provincial, municipal que coincidan que puede llegar a ser el 60%. Bueno, si usted está proyectando el doble de este presupuesto que estamos terminando, espero que la inflación no sea igual, que en definitiva triplicó lo proyectado, porque si no estaríamos muy complicados para el año próximo, ¿no? Pero bueno, ojalá que, qué sé yo, uno le tiene esperanza a las elecciones, a todo lo que se va a venir, como para tratar de corregir la macroeconomía. Ministro, sé que está recontraocupado, mil gracias por la atención, como siempre, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. La palabra del ministro de Hacienda de la provincia de Río Negro, Luis Weber, que, bueno, como siempre, muy claro. La verdad que, además, yo cuando lo escucho a él, parece tan simple la economía. Sí. Yo digo, en cualquier momento en una oficinita ahí, está buena la oficina del área. Del Ministerio de Hacienda, sí. Claro, exacto. Pero además me interesan mucho los números. Bueno, estudié eso, ¿no? Después de salir de perito mercantil hice auditoría bancaria y me apasiona entender y comprender. O sea, cuando me trababa en matemáticas no me gustaba. Claro. Pero comprenderlo está bueno. Qué lindo poder tener un diálogo con alguien del tema que sea, comprendiendo el tema. Porque a veces se da una mesa y empiezan a hablar, yo me agarro un embole. Vemos con un profesor, ¿viste? Cuando vos decís, ¿qué está diciendo? Claro, no estoy entendiendo. Tiene que ver con esos diálogos hasta de la vida, ¿no? Sí, Cuando sí. te juntás con alguien y te empieza a hablar, no sé, de que desarmó un motor y vos empezás a entender lo que te está explicando, o cuando te habla un productor de lo que es el riesgo de la siembra y el esperar y cómo se van ayornando ahora en que no solo es sembrar y esperar que llueva, sino cómo lo venís laburando para tratar de, digamos, haces otras inversiones para tratar de mantener y asegurar una mejor cosecha, una mejor producción. Bueno, y cuando lo vas comprendiendo, ¿viste? Cuando vas llevando más o menos el hilo de la conversación. En este caso, por lo menos me sentí de esa manera. Y cuando uno dice, fíjate, en el presupuesto que estamos teniendo ahora del 2022, cuando se hizo allá por el final del 2021, se proyectó una inflación en el año 2022 de un 35%. Y era una locura, era una locura. Y otros, los economistas decían, no, ustedes se quedaron cortos, ¿qué 35%? Mínimamente va a ser del 45%. Eso nos dijeron aquellos que saben mucho más que nosotros. Pero a veces nosotros decimos, che, nada, pero viste que patea para el lado de este gobierno o de este grupo político, entonces, o si no es de Clarín, entonces no terminás de creerle. El asunto que ninguno nos dijo
sí, oficialista o no oficialista, que la inflación iba a estar cerrando en un 90%. 90%. Entonces cuando dice, bueno, que la inflación, se lo explico al trabajador ahora, ya que me quiero poner en docente económico. Yo quiero que ustedes vean cuánto cobraban, ¿sí?, en diciembre del año pasado y cuánto cobran hoy. Si ustedes vienen a la par de la inflación, tienen que cobrar el doble. Y van a ver que por más que los gobiernos y los sectores económicos hayan seguido la inflación, no se da eso. O sea, si yo tomo también nuestra pauta publicitaria del año pasado, ahora, y digo, bueno, yo tenía que estar cobrando el doble. No, les puedo asegurar que no estoy en el doble. Todo eso que no está es lo que venimos perdiendo. Y vos me decís, bueno, pero mal, no sé cómo nos venimos acomodando, parece como que nos acostumbramos, por eso estamos hablando de una situación extraña, digamos, es una crisis extraña, diferente esta, porque el consumo está. Si vos estás hablando de que la construcción crece entre un 7 y un 10%, ayer lo chequeé de nuevo, ¿no? Y no, estamos entre el 7 y el 10%, hablaba con el propietario de una empresa que participó en una licitación. Justo me lo crucé y me enteré que era él, y me decía, bueno, participamos en esta licitación de las viviendas policiales, Ajá. ¿viste? Pero está complicado. Yo hoy justo pregunté y el incremento fue del 10% de este último mes. Y le digo, y esto tiene que salir muy rápido, porque si no los valores van a quedar tan desactualizados que nos vamos a quedar con el proyecto de las viviendas nada más. Sí. Y uno quiere que realmente se terminen, y además era tan apasionado que me contaba, che, la obra es buena, las casas son bien, el lugar, dice, perdón, qué lindo lugar donde se va a hacer el barrio de la policía, o sea, todo... Está todo lindo, está claro, piola, está bueno. todo piola, lo que nos va a faltar es el recurso. Así que sí van a tratar de apurar para arrancar y que se paguen los primeros certificados y eso le permita avanzar bastante en la obra. Después, dice, veremos, porque esta no es que ya podemos tener solucionados todos los inconvenientes. Bueno, entonces, la situación de la inflación es esa. Si a nosotros igual, ahora, ¿qué expectativa nos queda? Si a nosotros nos dijeron que iba a ser del 35 y fue del 90, ahora nos dicen que va a ser del 45. Espero que no se triplique, porque si no estaríamos con una inflación de arriba del 120% para el 2023. Uno le pone toda la fuerza, toda la gana. Uno sabe que a veces se pueden esconder situaciones económicas en virtud de una elección, pero que alguno la va a tener que pagar. O sea, como ya tuvimos presidente que dice, che, qué lindo verano, estábamos todos varos, y claro, después vino otro y el otro tuvo que pagar todas las cuentas que quedan pendientes, ¿no? Es complejito. Y además entraríamos en un cuello de botella, porque una cosa es llegar a este final del año con esta inflación, y el año que viene, si se llegara a triplicar, ojalá que no, es de dónde saldría la plata. Claro. Porque en algún lado tiene que salir. Lo que para pasa todo, es que este gobierno, guste o no le guste, los peronistas peronistas no de Fernández parece que son ahora, ¿no? Pero la realidad es que la Argentina, este gobierno lo que ha hecho es emisión. Uh-huh. Entonces, plata hay. O sea, vos no es que falte billete, si no hay plata. No, plata hay. ¿Qué pasa? Es que no vale nada la Claro, plata. ese O sea, tema. hoy vos tenés un billete de 1.000. Estamos devaluando, es nada. se está devaluando. O sea, Es eso. vas a comprar un paquete de papel higiénico, ahora se fue a 700 mangos. Ayer, qué sé yo, digo porque me voy chocando con cosas que ahora me empezaron a pasar al rubro alimenticio, cosas que no estaba pagando yo, pero fui a comprar dos cajitas de tapitas de empanada y me salieron 380 pesos cada una. Uh-huh. Sí, o sea, no, en el supermercado está menos. No, bueno, yo lo compré justamente en un negocio minorista, pero bueno, me salió 700 y pico de mango, dos tapitas de empanada. Y uno puede observar un montón de cosas, o sea, hoy 200 pesos, ya el billete es de 100 pesos. Cuando te da el banco, dice, te paga 10.000 pesos con billete de 100, no, ¿para qué me da todo esto? Un montonazo de papeles como la época que te daban billetes de 5 pesos, ¿viste? Bueno, por eso, cuando vos emitís mucho, como hace este gobierno, el billete o la plata nuestra pierde valor, y por eso andamos con un montón de billetes que no valen nada. Otra vez volvemos a las grandes bolsas de billetes que tiene la gente. Ajá. No toda la gente, bueno, bolsa de billetes, pero que en definitiva Claro. no termina comprando ni una bicicleta. Y se me traje un montonazo y no alcanza ni para una bicicleta. Bueno, eso es lo que tenemos que corregir, por eso cuando el dólar se dispara tiene que ver con eso, y que realmente, como que han hecho la plancha en cuanto a la protesta, pero
mucho no se ha podido cambiar de la asunción de Sergio Massa en el área económica y el superministro. La historia sigue siendo la misma, el dólar por ahí se le dispara, o sea, lo pudo mantener en 2.80 que era alto, se le escapa a 3.18, baja un poquitito, pero ahora estamos arriba de los 300 pesos. $1. $1. ¿Sí? Así que eso repercute en el valor de la nafta, por supuesto que ahí repercute en el valor del transporte y usted lo termina pagando en el valor de la mercadería. Cuando usted va a comprar azúcar, dice, ¿por qué subió el azúcar? Y porque subió el combustible. ¿Qué tiene que ver el azúcar? Tiene que ver con el transporte para que llegue hasta el lugar donde usted lo compra. Por eso una bolsa de papa en Tucumán vale 1.000 y pico de pesos y acá la pagamos 3.000 o 4.000 pesos porque hay que agregarle el transporte, que realmente hoy es carísimo. Bueno, temas que por ahí a mí me apasionan y usted me dice, me tenés podrido, hablar de otra cosa. Bueno, ahora vamos a hablar de 8 minutos pasaron de las 9 en todo el país. Así es, actualizamos datos del tiempo de las 9 de la mañana a esta hora, 22 grados la actual temperatura, humedad 47%. Estás en Nuestra Mañana como todos los días, ya estás en Haciendo Patagonia, formato 2022. Presenta Jerez Hermanos SRL, distribuidor Mondelez en la zona.